Buenas noches y gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, el Centro Cultural Argentino y el Inter-American Institute for Democracy hoy presentan a Mariano Causino por segunda vez. Ya hemos tenido su primer libro hace un par de semanas. Y cuando uno quiere presentar un libro, creo que tiene que hablar de tres cosas. Primero, el tema, de qué tema estamos hablando. Segundo, el libro. Y tercero, el autor. Y yo creo que el tema que hoy tenemos yo diría que son dos temas distintos. Uno es la Argentina desde el 50 al 80, y creo que es un periodo de la historia argentina donde Argentina cambia totalmente y donde ahí comienza una Argentina diferente, más parecida a la que conocemos ahora de la que teníamos antes del 50. Y creo que también tiene que ver con el tema de la historia. ¿Qué es la historia? Y es curioso que la filosofía de la historia ni siquiera haya podido responder preguntas que se hacen en la historia. La primera es, la historia es una ciencia, la historia es un arte. ¿De qué se trata? ¿De qué trata la historia? ¿Es la narración? ¿Son los hechos? ¿Son las interpretaciones? Es curioso que algunos dicen que hay una historia de derechas y una historia de izquierdas. Las historias de derechas tienden a poner el acento en los personajes, en las personas. La historia de izquierda trata de hacer una cosa más colectiva, más generalizada. Pero lo cierto es que no tenemos respuesta sobre qué tipo de cosas se trata. Yo recuerdo que hacia fines del siglo XX había dos grandes escuelas españolas sobre la historia. Uno decía que la historia era los documentos, estudiar los documentos, rastrear los documentos, dar a conocer un hecho y hacer lo que ellos decían los ladrillos de la historia. Esa era la escuela de Sevilla, que estaba anclada en el Consejo de Indias y en el Archivo de Indias. Y la escuela madrileña, por el contrario, decía que la historia era interpretar, que estaba bien que hubiera documentación, que hubiera análisis, que hubiera investigación, pero que en realidad la historia verdadera era interpretar este tipo de cosas. Y yo creo que el libro de Mariano tiene una función distinta entre estas dos cosas. No es un trabajo de investigación en cuanto a buscar en los archivos los documentos, es un trabajo de dar a conocer los hechos que ya conocemos todos, pero que están cronológicamente puestos, y que le sirve muchísimo a un historiador para poder analizar qué es lo que ocurrió en Argentina de los años 50 en adelante. Para hablar primero del libro, yo diría que el primer contacto que tuve con el libro fue una introducción de Carlos Corach. Y yo comparto lo que dice Carlos en cuanto a la objetividad de Mariano. Y objetividad no es que no tome partido, sino que es pluralista. Muchas veces pone lo que él piensa, pero también pone lo que piensan los contrarios, y de esa manera creo que el pluralismo compensa el tema de la objetividad, que tampoco sé si existe una historia objetiva. También dice que sirve, y eso fue lo que yo creí cuando vi el libro, o cuando leí a Carlos Corach, que sirve para los historiadores futuros. Tenían ahí una cronología puesta, y en consecuencia era un libro muy útil como libro de referencia. Y también dice, lo cual es cierto, que cuando uno lo lee, empieza a revivir hechos, sobre todo los de nuestra generación, que no son la de ustedes, hechos que uno ha vivido y que los va recordando y los va viendo. Pero cuando empecé a ver el libro tiene mucho más que eso, porque me pasó una cosa muy rara con un libro que es una cronología de hechos, y es que me atrajo leerlo. Si no voy a decir como dice todo el mundo, lo leí en una noche, porque es imposible, como ustedes se dan cuenta. Pero sí me pasó que no podía dejarlo, y que era realmente no solamente el hecho, porque en el libro hay interpretaciones, hay testimonios de terceros, opiniones, inclusive opinión propia del propio Mariano. Y el libro me resultaba interesante, ya sea leído de corrido o buscando épocas que yo quería ver y recordar cómo habían sido. Y realmente es casi lamentable comenzar a ver, y si uno enumera, estamos hablando de la década del 50, la caída de Perón, la caída de Frondizi, la caída de Ilia, los golpes militares, y es una época realmente muy asiaga como para poder leerla y verlo ahí. Y digo, me pasó que me gustaba leerlo, no es solamente un libro de referencia que uno puede tomar. Porque como digo, el libro de Mariano tiene opiniones de propias, opiniones de terceros, y hay cosas que a pesar de que uno esta época la ha vivido y la recuerda, hay cosas insólitas que he encontrado en el libro de Mariano. Por ejemplo, una opinión del presidente Ilia de por qué lo derroca. Me parece importante porque fue para mí muy sorpresivo. Y creo que es de Bonazo, ¿no? La cita. Sí, porque era pariente, creo. Es sobrino político. Sí. Lo que le dice Ilia, según dice Bonazo, me confesó en una oportunidad. ¿Usted sabe, Miguel, cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales me hicieron el golpe de Estado? Mire, 3 meses antes del golpe me vino a ver el señor David Rockefeller porque quería traer el Chase Manhattan a la Argentina. Y necesitaba que yo modificara la ley de bancos. Le hice repetir el pedido al intérprete porque, como sabe, yo no hablo inglés. Entonces le pregunté qué pensaba o qué pensaría él si un banquero argentino fuera a invertir a los Estados Unidos y le pidiera a su presidente que reformara la ley de Reserva Federal para invertir allí.
Aunque no lo pueda creer, el señor Rockefeller se ruborizó. Y 40 días después me echaron. Yo no había leído nunca este tipo de interpretación, que es la única en la que aparece Ilia dando algún tipo de explicación. Este es el libro. Y ahora hablo del autor. Mariano, como digo, ya es la segunda vez que está acá. Es un académico, ha creado la escuela y la maestría de ciencia, la licenciatura en ciencia política de UCES. Tiene algunos cargos importantes en el mundo empresario, en el mundo, es presidente de la Fundación Bicentenario. Pero aparte de todo esto, a mí me pasa una cosa rara con Mariano. No hace mucho que lo conozco y es como si lo conociera toda la vida. Pues no solamente el nivel de amistad, sino que para mí es un placer intelectual cuando nos reunimos y siempre terminamos hablando de la historia, de la Argentina. Y es siempre un placer discutir con él, charlar con él y analizar hechos. Y tiene una cosa no usual. Aparte de su labor académica, es un político activo. Es alguien que actúa en política. A lo mejor pertenece al círculo rojo que dice Macri, pero está dentro del ambiente de la gente que maneja lo de Macri, el que maneja la política en Argentina. Este es el autor y yo voy a arrancar porque creo que la charla va a ser mucho más entretenida con las preguntas de ustedes, pero yo tengo un par de preguntas para arrancar. Y la primera pregunta que tengo a Mariano es dos sobre el libro. La primera es ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo trabajaste? ¿Cuál fue la metodología? Y la segunda es, ¿por qué arrancás del 50 y no del 46?